Para leer o escuchar la novela, copia el enlace de la descripción del vídeo. La historia de Juicio Final comienza en la redacción del Miami Journal, donde Matthew Coward, un experimentado periodista de investigación y ganador del premio Pulitzer, recibe una carta desesperada desde el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida. El remitente es Robert Earl Ferguson, un joven negro culto y educado, que ha sido condenado a la silla eléctrica por el brutal asesinato de una niña de 11 años llamada Joanne Shriver. En su misiva, Ferguson clama su inocencia con una elocuencia que sorprende a Coward, asegurando que fue víctima de una conspiración policial, y que su confesión fue obtenida mediante torturas físicas y psicológicas en un pequeño pueblo del sur de Florida marcado por el racismo y la corrupción. Aunque al principio Coward se muestra escéptico, la persistencia de Ferguson y la aparente solidez de sus argumentos lo llevan a iniciar una investigación preliminar. El periodista viaja hasta el condado de Pachoula, un lugar asfixiante rodeado de pantanos y cañaverales, donde el tiempo parece haberse detenido. Allí se entrevista con el sheriff Tanny Brown, un hombre duro y de convicciones inamovibles que lideró la investigación original y que está convencido de la culpabilidad de Ferguson. Sin embargo, a medida que Coward profundiza en los archivos del caso, empieza a encontrar grietas en la versión oficial. Pruebas que no encajan, testimonios contradictorios, y una preocupante falta de rigor en el proceso judicial que llevó a un hombre joven a esperar su ejecución. El giro más inquietante de la trama se produce cuando Coward visita la prisión para entrevistarse personalmente con Ferguson. Durante su estancia en el corredor de la muerte, el periodista entra en contacto con otro recluso, Blair Sullivan, un asesino en serie psicópata que espera su propia ejecución por una serie de crímenes atroces. Sullivan, un hombre que disfruta con el dolor ajeno y que posee una inteligencia perversa, le confiesa a Coward que él sabe quién mató realmente a la pequeña Joanne Shriver. Con una frialdad que hiela la sangre, Sullivan le proporciona pistas precisas sobre el paradero del arma del crimen, un cuchillo que la policía nunca logró encontrar, sugiriendo que el verdadero asesino sigue libre mientras un inocente está a punto de morir. Impulsado por la búsqueda de la verdad, y por la ambición de publicar la historia de su vida, Matthew Coward se sumerge en una investigación frenética. Logra localizar el arma del crimen en el lugar exacto que Sullivan le indicó, lo que supone un golpe demoledor para la fiscalía y la policía local. Coward publica una serie de artículos incendiarios que conmocionan a la opinión pública, y ponen en entredicho todo el sistema judicial de Florida. La presión mediática y las nuevas pruebas obligan a las autoridades a reabrir el caso, lo que finalmente culmina en la exoneración de Robert Earl Ferguson y su puesta en libertad tras años de injusto cautiverio. Matthew Coward se convierte en un héroe nacional. Su labor periodística es alabada en todo el país, recibe un segundo premio Pulitzer y su carrera alcanza la cima del éxito. Ferguson, por su parte, intenta reconstruir su vida lejos de las sombras de la prisión, mostrándose agradecido con el hombre que le devolvió la libertad. Sin embargo, la sensación de triunfo de Coward empieza a desvanecerse cuando recibe una llamada telefónica anónima que lo deja paralizado. Una voz familiar le sugiere que la justicia no siempre es lo que parece y que, a veces, la verdad es mucho más oscura de lo que un periodista puede llegar a imaginar en sus peores pesadillas. Meses después de la liberación de Ferguson, una nueva ola de crímenes brutales empieza a sacudir el estado de Florida. Las víctimas son niñas de la misma edad que Joanne Shriver, y el modus operandi es idéntico al del asesinato original. Coward, atormentado por la duda, empieza a revisar sus propias notas y las grabaciones de sus entrevistas con Ferguson y Sullivan. Se da cuenta de que podría haber sido manipulado por una mente brillante y malvada, que utilizó su integridad y su ambición para lograr un objetivo aterrador. La sospecha de que ayudó a liberar a un monstruo empieza a corroer su conciencia, convirtiendo su éxito profesional en una carga insoportable. El periodista decide regresar a los pantanos de Florida, pero esta vez no busca una noticia, sino la redención. Se adentra de nuevo en el condado de Pachoula, enfrentándose a la hostilidad de los habitantes locales y al desprecio del sheriff Tanny Brown, quien nunca dejó de creer en la culpabilidad de Ferguson. Coward comprende que para descubrir la verdad debe descender a los infiernos de la mente humana, un lugar donde la moralidad se desdibuja, y donde el mal absoluto puede esconderse tras la apariencia más inofensiva. La investigación se convierte en una carrera contra el tiempo para detener al asesino antes de que vuelva a actuar, mientras Coward se da cuenta de que su propia vida y la de sus seres queridos están en peligro inminente.
La atmósfera de la novela se vuelve cada vez más opresiva, reflejando el paisaje pantanoso y asfixiante de los Everglades. Coward descubre que Blair Sullivan y Robert Earl Ferguson mantenían una relación mucho más compleja de lo que él sospechaba en un principio. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una manera siniestra, revelando una red de engaños, venganzas y manipulaciones que se remontan a años atrás. El periodista se siente atrapado en una tela de araña tejida por dos depredadores que jugaron con él como si fuera un peón en una partida de ajedrez mortal. A medida que se acerca al corazón del misterio, Coward debe enfrentarse a sus propios demonios. Se cuestiona si su deseo de justicia fue realmente puro, o si fue cegado por la vanidad de ganar un premio y ser reconocido como el salvador de un inocente. La novela explora temas profundos como la falibilidad del sistema judicial, la ética del periodismo y la naturaleza del mal. Coward comprende que la verdad tiene un precio muy alto y que, a veces, el juicio final no ocurre en una sala de tribunal, sino en la soledad de la conciencia de un hombre que debe vivir con las consecuencias de sus actos. La tensión alcanza su punto máximo cuando Coward recibe una invitación para un encuentro final en lo más profundo de los pantanos. Es un lugar donde la ley no llega y donde la naturaleza salvaje dicta sus propias reglas. Allí, rodeado de caimanes y vegetación impenetrable, el periodista se encuentra cara a cara con la realidad que tanto se esforzó por ignorar. El enfrentamiento no es solo físico, sino psicológico, un duelo de voluntades donde la supervivencia depende de la capacidad de Coward para anticipar los movimientos de un enemigo que no tiene nada que perder y que disfruta con el caos que ha sembrado. Juicio Final nos mantiene en vilo con una narrativa adictiva y unos personajes complejos que huyen de los estereotipos. John Katzenbach logra crear una historia donde el suspense no reside solo en la acción, sino en la evolución emocional de un protagonista que ve cómo su mundo se desmorona pieza a pieza. El misterio sobre quién es el verdadero asesino y cuáles son sus motivos finales se mantiene latente, obligando al lector a cuestionar cada pista y cada testimonio. Es un viaje hacia la oscuridad que nos recuerda que, en la lucha entre el bien y el mal, las fronteras suelen ser difusas, y los héroes pueden terminar siendo los arquitectos de su propia destrucción. La historia de Matthew Coward es un testimonio del poder de las palabras y de la responsabilidad que conlleva buscar la verdad. En un mundo donde la justicia puede ser manipulada, y donde la inocencia es una moneda de cambio, el juicio final es el que cada uno dicta sobre sí mismo al final del día. El relato nos deja con la inquietante pregunta de si alguna vez podemos estar seguros de conocer la verdadera naturaleza de las personas que nos rodean, o si todos somos, en el fondo, prisioneros de nuestras propias percepciones y deseos. Para leer o escuchar la novela, copia el enlace de la descripción del vídeo.